Hola con todos, bienvenidos a este espacio que hemos preparado desde LIDE Business School junto al Clúster Financiero del Ecuador. El día de hoy estamos preparando una pequeña cápsula informativa sobre todo lo que significa el ecosistema fintech aquí en el país. Y pues estamos con Hernando Flores, el director ejecutivo del Clúster Financiero del Ecuador, y pues quien les habla, Diego Contreras, director de operaciones. En este espacio que hemos preparado buscamos aportarles valor, generarles un poco de conocimiento sobre el ecosistema fintech en el país, todo lo que significa, lo que contiene una relación a nivel mundial y cómo está funcionando y todas las perspectivas que tenemos en el país. Entonces con eso le doy la más cordial bienvenida a Hernando y pues vamos a seguir conversando durante estos próximos minutos. Muchísimas gracias, Diego, por la bienvenida y qué gusto estar acá con todos ustedes. Realmente buscamos generar un espacio que les agregue valor. Sabemos que el mundo de las startups, las fintech, la tecnología, la disrupción es algo muy vigente en cualquier industria hoy por hoy. Es algo transversal a la economía y por eso mismo desde el LIDE se consideró importante el compartir conceptos al respecto, el generar una conversación que agregue valor. Así que pues estamos acá muy gustosos de compartir con toda la comunidad de egresados del LIDE y pues como Diego bien lo decía, yo soy Hernando Flores, soy director ejecutivo del Clúster Financiero del Ecuador y pues tener una conversación que agregue valor el día de hoy, así que qué gusto. Muchísimas gracias, Hernando, con todos. Bueno, empecemos este espacio entendiendo qué es una fintech. Creo que tenemos que partir primero desde la base. Como sabemos, una fintech es una startup y pues quisiera preguntarte, Hernando, y que nos cuentes qué es una startup, cómo funciona, cuáles son las características y después vamos evolucionando el concepto hacia la parte de fintech como tal. De acuerdo, Diego. Me parece excelente comenzar con eso porque creo que es importante tener unas bases sólidas para ir desarrollando el tema. En primer lugar, una startup es un emprendimiento de base tecnológica y de rápido crecimiento. Esas son las dos características principales. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque muchas veces se habla de emprendimientos, pero claro, puede haber un emprendimiento tradicional, un emprendimiento que no sea de base tecnológica, que no tenga un modelo de negocio escalable. La escalabilidad es un concepto clave y necesario dentro del mundo de las startups. Así que comenzamos por ahí. Eso es una startup. ¿Pero qué es una startup fintech? Fintech, como su nombre lo indica, es tecnologías financieras. Entonces es la aplicación de nuevas tecnologías, de interfaces, blockchain, etcétera. Es algo de lo que ya conversaremos en un momento, qué tendencias existen, pero apalancarse en cualquier tipo de estas tecnologías para poder brindar un servicio dentro de la industria financiera. Esto es lo que llamamos hoy por hoy como fintech. Hernando, muchísimas gracias por esa explicación de las categorías. Creo que también nos agrega muchísimo valor el poder entender hasta dónde es el alcance de las fintech, cómo funciona a nivel mundial. Y entiendo que de cierta manera todas estas fintech tienen que cumplir con una cantidad de requisitos, de normativa, que van evolucionando en el tiempo y que requieren mucho del aparato gubernamental, de la legislación que tienen cada uno de los países. Sabemos que en el Ecuador todavía no existe una ley, o está en proceso esta ley fintech, que de cierta manera nos permite sentar las bases. En muchos países de la región hay sandbox regulatorios para que vengan más fintechs y puedan hacer sus pruebas y conforme van avanzando en el camino se dan cuenta de lo que hace falta y tal. Entonces, en esa línea quisiera preguntarte, con toda esta expertise que tienes, ¿cómo funciona el modelo regulatorio? ¿Qué es lo indispensable? Y si es que es indispensable, primero, que exista una normativa para que una fintech se desarrolle, y qué es lo que está funcionando ahora con la ley fintech y esta propuesta que se está planteando para la asamblea y lo que está trabajando incluso desde el Clúster Financiero. Perfecto, Diego. Sí, y creo que es un tema trascendental el entenderlo, el entender cómo funciona la normativa, la regulación en torno a cualquier industria. Todos sabemos que es tremendamente importante para poder jugar dentro de la cancha que está trazada y entender hasta dónde podemos llegar. Y el tema regulatorio en el ámbito fintech es muy debatido a nivel regional, a nivel mundial, porque realmente hace 10 años no existía una ley fintech per se, algo que vaya directamente hacia ese sector. En Latinoamérica no lo había, y de todas formas ya existían fintechs. Entonces las fintechs fueron desarrollándose, quizá por identificarlo de alguna forma, en los vacíos legales, como es muy común con las industrias emergentes. Normalmente el regulador viene después, ¿no es cierto? Se crea la empresa, se genera el modelo de negocio, el regulador lo tiene en su radar y en función de eso va creando la normativa. Y esto genera un problema estructural que es que justamente a medida que va avanzando la industria, si el regulador va atrás, de pronto nunca llegan a estar a la par y no hay
un tema de que la regulación apoya el desarrollo del sector, sino más bien trata de normarlo, pero de alguna forma lo limita. Esto es un caso muy interesante, pasó en México, por ejemplo. Fue el primer país de la región que lanzó una ley fintech. Y claro, México era una de las economías más importantes en términos de fintech a nivel región. Y la percepción general de parte de los emprendedores, de parte de las startups fintech en México fue que el haber lanzado esta ley fintech más bien cortó de alguna forma, desaceleró de alguna forma el desarrollo del ecosistema. Entonces vemos ahí un caso interesante. Tenemos otros países en la región que también tienen regulaciones en torno al tema fintech. Por ejemplo, Colombia tiene este término que tú mencionabas, Diego, del sandbox. ¿Qué es un sandbox? Es un arenero, la traducción al español, y esto es simple y llanamente que el regulador, la superintendencia financiera, en el caso de Colombia, por ejemplo, generó una normativa dentro de la cual, si hay un nuevo modelo de negocio que no está contemplado dentro de la ley, no lo prohíbo, sino más bien le doy cabida, le doy espacio, pero dentro de un marco. Entonces tiene que aliarse con una entidad financiera tradicional que esté como respaldo, tiene que funcionar dentro de un periodo de tiempo y un mercado específico muy delimitado. Entonces es como un laboratorio de prueba pequeño, con riesgo bajo, para poder entender si el modelo de negocio funciona o no, y en función de eso generar la normativa. Entonces generas un espacio de experimentación desde el regulador, lo cual es tremendamente importante. Por eso se impulsa la creación de un sandbox en el Ecuador también. Y hablando particularmente del caso de Ecuador, específicamente en la ley fintech existe un proyecto de ley, una propuesta en la Asamblea Nacional, que claro, los cambios principales, y esto es lo que lo estamos analizando al interno dentro del clúster para poder también presentar a su vez nuestra propuesta en los temas que sintamos que haya que mejorar y modificar. Sin embargo, los cambios esenciales que se introducen a través de este proyecto de ley son las categorías de fintech, que no necesariamente son las que yo les mencionaba antes, estas son las que se manejan a nivel mundial. Acá se tiene otra caracterización, pero se categoriza las fintech en diferentes ámbitos, se las enmarca dentro de la supervisión de la superintendencia de bancos, lo cual, si bien añade un tema adicional de seguridad tal vez y de supervisión, también añade de pronto una capa adicional de burocracia, entendida desde un concepto positivo, que tal vez hará algo más lento el desarrollo de las fintechs. Hay también un pago de un tributo hacia la superintendencia de bancos de parte de estas fintechs que claro antes no existía. Y por supuesto también se abre la puerta a que bancos puedan invertir en fintechs a nivel nacional, lo cual es interesante. Antes solamente ellos podían invertir en auxiliares de servicios financieros, es decir, entidades que funcionaban dentro del sector. Sin embargo, no en fintechs por considerarlo de alto riesgo. Ahora se abre esa puerta y definitivamente estamos detrás de eso y respaldamos eso a nivel institucional, a nivel personal. Lo hemos visto como en otros países. Los bancos son, de hecho, quienes generan los programas de aceleración, los fondos de capital de riesgo más importantes para startups a nivel mundial y también para startups fintech. No solo eso, ciberseguridad, otras verticales. Pero los bancos, al tener un músculo financiero, al tener un apetito por no quedarse atrás y a incorporar nuevos modelos de negocio, nuevas habilidades a sus equipos de trabajo, ellos están detrás de la creación de espacios para acelerar e invertir en startups. El caso más claro es el Banco Barclays de UK, que tiene 3 programas de aceleración a nivel mundial para fintech y startups de ciberseguridad. Lo hace en Tel Aviv, lo hace en Londres, lo hace en Boston. Y ellos, claro, seleccionan a las mejores startups a nivel mundial, invierten en ellas, les apoyan con mentoría, con conexiones de alto nivel para acelerarse durante 3 meses y se vuelven parte de su portafolio con una inversión minoritaria, por supuesto, pero comienzan a involucrarse con los modelos de negocio y esto es algo que definitivamente puede aportar mucho valor acá en el país, si es que se abre esa puerta para que fluya más dinero, más rápidamente se puedan desarrollar estas startups en el ecosistema fintech. Y esto es apenas la punta del iceberg, porque claro, también se introduce un sandbox dentro de esta propuesta de ley. Ahora, claro, habrá que bajarlo a nivel de normativa puntual para ver cómo funcionará eso en la práctica. Pero creemos que es una propuesta interesante. Definitivamente hay que debatirla más, hay que realizar ciertas modificaciones. Pero claro, también hay que tener en cuenta que muchas veces la regulación puede llegar, si no está bien entendida y bien desarrollada, a sofocar, a ralentizar el desarrollo de las startups. Entonces esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, es muy importante.
Y además hay otros temas de regulación, como el Open Banking, por ejemplo, que es algo que ya se realiza en UK, ya hay una ley en México, se está trabajando en otros países, es algo en lo que también estamos detrás de desarrollar acá desde el clúster. Entonces hay mucha tela que cortar en el sector, hay mucho por desarrollar desde el público, desde el privado, y justamente para eso estamos, para poder generar esa comunión, esa colaboración entre los dos sectores, entre diferentes actores, con una visión de país, con una visión de mejorar y cambiar las cosas. Estamos para facilitar esa conversación y esa acción dentro del clúster. Y hermano, qué interesante todo esto que nos cuentas. Creo que es indispensable el que nosotros creemos los espacios a nivel del país para poder generar estos ecosistemas saludables para la economía, en el que tienen que venir definitivamente nuevos actores, que tienen que mover el tablero, hacer que la competitividad de los actores que existen ahorita se supere por la presencia de neobancos, de nuevas fintech, de nuevos espacios. Y pues contarles que desde el clúster financiero nos encontramos levantando esta línea base a través de un estudio, el estudio de ecosistema fintech, que lo estamos realizando con algunos de nuestros aliados. Está Ernst & Young como principal ejecutor del proyecto, y tenemos algunos aliados adicionales que nos están acompañando en esto. Está la CITEC, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, está Buen Trip Hub con el radar que tienen a nivel de todo el ecosistema fintech, nos acompaña también la Asociación Fintech del país como tal, y pues nosotros como clúster. En esta línea quisiera, Hernando, que profundicemos un poco en el estudio que estamos realizando, cuáles son los próximos pasos y cómo vamos a utilizar esta base para poder seguir generando este Ecuador competitivo, atractivo para mercados internacionales y mucho más inclusivo financieramente para los próximos 10 años del clúster financiero. Y así es, Diego, muchas gracias por introducir el tema. Desde el clúster financiero del Ecuador trabajamos por avanzar los niveles de competitividad del sector financiero del país con una visión de aquí a 10 años. Buscamos generar esta intersección entre colaboración y competencia, este concepto famoso de la competencia entre diferentes actores del sector, que no tenemos que entendernos como antagonistas, sino más bien como parte de un todo. Como nos encanta decir en el clúster, el pastel es suficiente para todos, no tenemos que pelearnos por los mismos pedazos, sino más bien ampliar el pastel, porque hay mucho espacio todavía para desarrollo dentro del ecosistema fintech, dentro del sector financiero en general acá en el país. Y por eso en el clúster nosotros hemos generado, entre otros proyectos varios, este primer estudio del ecosistema fintech del Ecuador 2021, los retos y oportunidades, en donde hemos colaborado con los aliados que mencionó Diego y buscamos generar, en primer lugar, una conceptualización clara de qué es fintech, cómo funciona, cuáles son las categorías, cuáles son las tecnologías habilitantes. En segundo lugar, una radiografía de qué está pasando a nivel mundial, qué está pasando a nivel regional en Latinoamérica y por último, quizá lo más importante, qué está pasando a nivel Ecuador. Dentro de Ecuador vamos a hacer un zoom, una profundización, apoyados en el tremendo trabajo que ha venido haciendo Buen Trip Hub y Buen Trip Ventures desde sus diferentes espacios, generando un mapeo de las startups del Ecuador y por supuesto también de las startups fintech del Ecuador, que hoy por hoy, por ciento, son 59 startups fintech acá en el país que están mapeadas dentro del último radar que se publicó el 29 de septiembre de este año por parte de Buen Trip. Y pues definitivamente lo que buscamos es, dentro de este mundo de startups, quizá seleccionar algunas que son las que mejor desarrollo han tenido hasta la fecha, generar un zoom para entender su historia, para entender sus métricas, para entender hasta dónde han llegado hasta el día de hoy, cuál es su perspectiva el día de mañana, en qué países operan, cuáles son sus métricas, etc. Y por supuesto, claro, entender dónde estamos a nivel de fintech acá en el país. Por último, nosotros hemos hecho un trabajo muy a profundidad, generando entrevistas, generando encuestas a todos los actores del ecosistema fintech aquí en el país para poder entender cuáles son las oportunidades y los retos para el desarrollo del ecosistema fintech acá. Entonces hablaremos sobre temas como talento, sobre temas como acceso a tecnología, sobre temas como infraestructura, temas regulatorios, normativos, justamente tomados de la investigación de fuente primaria de estos emprendedores, estas startups que están trabajando día a día para desarrollar sus empresas y el sector. Así que este es un trabajo en conjunto que lo tendremos listo a inicios del año 2022 y pues definitivamente les invitamos a todos a poder seguirnos, a poder acercarse, familiarizarse con este estudio y cada vez más involucrarse con este ecosistema que es fascinante, que es apasionante y por supuesto estamos para servirles y para seguir aportando valor al país desde el clúster financiero del Ecuador. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias Diego por el espacio. Soy Hernando Flores y siempre a las órdenes. Hernando, muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes. Creo que
el principal paso para poder construir un ecosistema fintech es generar relevancia, generar este conocimiento, compartir con quienes tienen la capacidad, la posibilidad del conocimiento, de esparcir este conocimiento y, por supuesto, de lograr un cambio, de entender qué pasa en el ecosistema fintech. Y con eso, agradecerles a todos ustedes, queridos egresados, estudiantes del Leader Business School. Sabemos que este contenido les agregará muchísimo valor y esperamos que se replique, que esto sea una realidad en el corto plazo y que se junten también a los estudios y a toda la información que tenemos desde el clúster. Con esto, un abrazo fuerte a todos. Gracias, Fernando, por el espacio y, por supuesto, estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Muchas gracias.